¿Cómo están? Muy buenos días. Me da, como siempre, muchísimo gusto que me acompañen. Médicos en Noruega están investigando esto que ocurrió con varios adultos mayores que recibieron la vacuna en contra del COVID. Están, pues, analizando la posibilidad de que las reacciones adversas hayan contribuido a su fallecimiento. Y es que murieron más de 20 personas. Esta es la historia. En días pasados, la Agencia de Drogas de Noruega reportó que al menos 23 personas murieron por complicaciones tras recibir la vacuna anti-COVID de Pfizer. Los decesos fueron en hogares para ancianos y todos eran mayores de 80 años. La autoridad noruega indicó que en al menos 13 de las muertes, los efectos secundarios asociados a la vacuna anti-COVID pueden haberse atribuido a reacciones graves entre pacientes débiles y personas geriátricas. Detalló que las personas mayores de 80 años y los enfermos terminales pueden sufrir efectos secundarios fatales debido a la aplicación de la vacuna contra COVID-19, por lo que recomendó realizar una evaluación médica previa a este grupo poblacional. Además, Camilla Stoltenberg, directora de la Autoridad Noruega de Salud Pública, recientemente declaró que cerca de 45 personas mueren cotidianamente en las residencias de ancianos de dicho país, y por lo mismo, no se ha establecido un exceso de mortalidad, ni que este mismo esté relacionado con las vacunas. De acuerdo con cifras oficiales, más de 48,000 personas han recibido la primera dosis de la vacuna de Pfizer o Moderna en el país escandinavo, el cual tiene una población de 5.4 millones de habitantes. Arely Melo, al aire con Paola. Yo agradezco muchísimo que esté con nosotros el doctor Francisco Moreno. Él es infectólogo y es encargado del programa COVID del Hospital ABC y es además, debo decirlo, pues quien ha sido nuestra guía a lo largo de la pandemia. Nos ha dado información muy importante y muy valiosa para cuidar de nuestra salud. Me da siempre mucho gusto saludarte, doctor. Gracias por tu tiempo. ¿Cómo estás? Buenos días. Gracias, Paola. Buenos días. Gracias por hacerme participar en tu programa. Es un placer. Es muy importante, sí, que se comparta toda la información con respecto a las reacciones que genera la vacuna. La vacuna es una buena noticia, en ella está puesta pues la esperanza de eventualmente poder regresar a la normalidad. Sin embargo, bueno, pues están estos casos reportados en Noruega de personas mayores de 80 con salud precaria que fallecieron, doctor. Sí, mira, también hay que tomar en cuenta que esta vacuna se aplicó, como se está aplicando en la mayor parte del mundo, en personas mayores de edad. Y el seguimiento no es únicamente de unas horas, es decir, no es que estas personas les hayan aplicado la vacuna y hayan fallecido en las siguientes horas. Estas personas se siguen por 3 meses y durante ese periodo de 3 meses, desafortunadamente de 44,000 dosis aplicadas en Noruega, hubo 33 personas fallecidas que se está investigando si iban a fallecer por sus problemas crónicos que tenían o si la vacuna tuvo algo que ver. Lo mismo pasó en Alemania, de 800,000 vacunas que se aplicaron, hubo 7 fallecimientos. Pero también lo que hay que entender es, si esto fuera real, se han aplicado prácticamente ya 70 millones de vacunas en el mundo y hubiera menos de 70 casos de fallecimientos asociados a la vacuna. Cuando estamos llegando a 100 millones de casos de COVID y existen 2,144,000 fallecidos. Entonces, la proporción pues es abismal a favor de la vacuna. Esto también tiene que reforzar que hay que cuidar a la gente que se va a aplicar la vacuna y saber qué problemas pudiera tener con esta aplicación. Estos datos te llevan a pensar que tendría que replantearse o, pues sí, repensarse el esquema de vacunación que justamente piensa dirigirse primero a ese sector de la población con mayor edad y con salud más vulnerable. Es que tienen los dos factores. Si a lo mejor aplicamos una vacuna que no sea o que no provoque tanta reacción, esos adultos mayores no van a tener inmunidad. Porque al final, muchos de los pacientes que presentan fiebre, dolor de cabeza, dolor articular, incluso dolor de pecho, lo que están es montando una respuesta inmune. Esas son las reacciones que tú esperas en alguien que estás estimulando su sistema inmune. Entonces, si tratas de utilizar una vacuna, vamos a decirlo de esta forma, menos reactiva, pues puede ser que no tengan esas reacciones, pero tampoco queden inmunes. Entonces hay que balancear. Creo que lo importante que hay que entender es que para lograr una inmunidad que mantenga el COVID más o menos controlado se necesita 70%. Habrá personas a las que no se le puede aplicar
pero lo más importante es que la mayoría de las personas se vacunen, porque, insisto, hay 70 millones de dosis ya aplicadas. Y los casos, por ejemplo, las reacciones de anafilaxia son 2.5 en 1 millón. No nos debemos de preocupar tanto por la vacuna. Sí tenemos que tener en cuenta personas que sean más vulnerables de tener una reacción, porque pueden tener pues, un problema que acorte el tiempo de vida que iban a tener, porque estaban pues ya con serios problemas de salud. Ahora, regreso a México para hablar sobre la vacunación acá. El primer sector que recibe la vacuna, y me parece que sí, es muy pertinente, incluso urgente, son los trabajadores de la salud. Termina ya casi enero y no se ha vacunado aún a la totalidad del personal de salud, pero ya hay luz verde para que se vacunen, pues incluso quienes forman parte del sector privado. ¿Cómo avanza eso, doctor, al menos en tu ámbito de competencia? Pues mira, lo vemos en una forma positiva porque ya recibimos algunas dosis para los compañeros, sobre todo que están en la primera línea, ¿no? Los residentes, los médicos intensivistas, las enfermeras, los camilleros, que están continuamente en contacto con pacientes que tienen COVID. Son muy pocas las vacunas que recibimos, sí, pero bueno, ya vimos una esperanza de que el sector privado también reciba las dosis que debe de tener. Me preocupa un poco que ahorita se está comentando que no se va a recibir la segunda dosis en forma o tiempo porque no hay todavía la distribución de la cantidad suficiente para que los que ya recibieron una dosis reciban una segunda. Y bueno, estas cosas en cuanto a estrategia de vacunación a veces nos preocupan un poco. Insisto, todavía faltan muchos por vacunarse en el sector privado. Y bueno, pues es una enfermedad que causa miedo en los trabajadores de la salud, tanto por la salud de uno mismo como por la de nuestras familias. Entonces esperemos que pues en los próximos semanas recibamos, los que no le hemos recibido la vacuna, pues la recibamos, y los que ya recibieron una dosis, que se complete su esquema. Pues eso mismo esperamos todos, doctor. Te agradezco muchísimo. Gracias siempre por tu tiempo y tu claridad. Muy buenos días. Gracias, Paola. Un placer. El doctor Francisco Moreno.